Muy bien, pues como ya ha dicho el Padre, le agradezco sus palabras de bienvenida y esta oportunidad también que me da de poder transmitir un poco, pues esto que como él dice llevamos en el corazón, porque pues así Dios nos lo ha dado y por tanto para que lo transmitamos también a los demás y ayudemos a vivir este tiempo de gracia que es el Adviento, como todos los tiempos del año litúrgico, que son pues un actualizar continuamente el misterio de la salvación, ¿no? Año litúrgico tras año litúrgico no volvemos al mismo sitio, sino que caminamos hacia esa consumación de los siglos. En este sentido, toda la vida sería como un gran adviento, ¿no? Y toda la historia de la humanidad es un adviento que nos prepara, y así en estos primeros días del Adviento se pone de relieve, nos prepara ese encuentro definitivo con el Señor que vendrá, ¿no? La Navidad que nos preparamos a celebrar se ha convertido un poco en una fiesta universal, incluso la celebran aquellos que no son cristianos, países que no son cristianos, y sin embargo pues celebran estos días. Se ha convertido en una especie de cumpleaños de Papá Noel o de Santa Claus, ¿no? Por esta influencia americana. Y mucha gente pues ya no sabe lo que celebramos. Es una especie de fiesta de invierno, con mucha decoración, muchas luces, muchas actividades o tradiciones que se intercalan aquí y allá en muchas partes del mundo. Y si la Navidad pues ha perdido su carácter, podemos decir, sagrado, pues el Adviento prácticamente ha desaparecido, ¿no? Absorbido por esta vorágine de la publicidad y de todo esto que rodea a estas fiestas. Incluso yo diría que en muchas comunidades cristianas hay como una prisa por adelantar pues lo que es propio de la Navidad, ¿no? Y prácticamente el Adviento desaparece entre la novena de la Inmaculada y luego ya la preparación a la Navidad que se adelanta, que si concursos de villancicos, que si esto, que si lo otro. Para muchas comunidades, incluso comunidades cristianas, el Adviento parece que pasa desapercibido. Sin embargo, no todo es negativo, hay también valores en estos días que son positivos, esos valores de la vida familiar, que en estos días se ponen de relieve, se juntan las familias, se reúnen. También esos valores que se intenta transmitir a los niños de paz, de reconciliación. Hay, por tanto, algo que pervive en medio de esta sociedad incrédula y secularizada. Sin embargo, la Navidad no podemos reducirla solo a esos valores, no es un cuento para niños, ni consiste al regreso a las épocas de nuestra infancia, a lo que vivimos, un poco sentimental, sino que la Navidad es mucho más, ¿no? El Adviento es, en este sentido, un tiempo fundamental para preparar esa buena celebración de la Navidad. Como ya he dicho, si la Navidad se ha desnaturalizado, el Adviento prácticamente ha desaparecido y su mismo nombre, Adviento, es algo extraño para la mayoría, ¿no?, de la gente, no saben qué significa, ¿eh? Como dice un cura que yo conozco, lo dice todos los años, y ya en la parroquia la gente un poco se lo toma como chiste, ¿no? Todos los años dice, Adviento no es que hace mucho viento. Y la gente ya, como lo repite todos los años, dice, pues la gente ya lo toma un poco como, lo repiten entre ellos, ¿no? Porque saben que lo va a decir, pues lo dice todos los años, ¿no? Adviento no es que hace mucho viento. Es importante recordar que el Adviento no consiste en la preparación para el cumpleaños de Jesús, ¿eh? Tampoco es una mera evocación de la esperanza de Israel, del Antiguo Testamento, es mucho más, ¿no? ¿Cuál es el origen y el significado de la palabra Adviento? Pues el Adviento sabemos que es la palabra latina que de alguna manera tiene su equivalente en el mundo griego, que es la palabra parusía, ¿no? Adviento y parusía
serían la misma expresión. Originalmente esta palabra significaba la llegada, la presencia, y se utilizaba con varios sentidos. En primer lugar, designaba la manifestación poderosa de un Dios a sus fieles, una manifestación de un Dios por medio de un milagro o de una ceremonia religiosa, ¿no? Con esa palabra se designaba pues este acontecimiento, o bien parusía, en latín adventus. En el ámbito civil también tenía esta palabra su incidencia, indicaba la primera visita oficial a la corte de un personaje importante. Venía pues un embajador, alguien importante, un embajador de otro reino, y eso pues era designado con esta palabra. Por ejemplo, cuando van los embajadores a presentar las cartas credenciales al rey, ¿no? Que lo hacen allí solemne en el Palacio Real, o también van al Papa, ¿no? Los embajadores ante la Santa Sede. Con la ceremonia en que tomaba posesión de su cargo y los posteriores festejos que envolvían todo este acontecimiento. El término parusía adviento también se usaba para referirse a la visita solemne del emperador a una ciudad, con todo lo que conllevaba: reparto de regalos, banquetes, indulto de los presos, etc. De hecho, en unas excavaciones arqueológicas en Corinto aparecieron unas monedas con una inscripción que recuerda la visita de Nerón a la ciudad, del emperador Nerón, y se denominaba Adventus Augusti, ¿no? Augusto, el emperador. Y el cronógrafo del 354, que es un calendario en piedra, designa la coronación de Constantino como el Adventus Divi. Como la vida religiosa y la civil estaban totalmente unidas, con la llegada del rey se celebraba también la epifanía de un dios en el monarca, ¿no? El monarca era también una divinidad. Pues estos son los sentidos un poco precristianos de la palabra Adviento, que, como ya he dicho, originalmente significa presencia, llegada. No cualquier llegada, sino algo importante. Un embajador que viene a presentar sus cartas credenciales, o bien el emperador, que se hace presente en una ciudad con todo lo que rodea ese acontecimiento, o bien también un hecho religioso, la manifestación de un Dios, ¿no? A través de una ceremonia religiosa, de un milagro. Los santos padres toman este término, adventus, parusía, porque comprendieron que hay una relación profunda entre los deseos de salvación que hay en el mundo greco-romano y el mensaje cristiano. Esos deseos de salvación, de plenitud, pues ellos creen que se colman precisamente con la esperanza cristiana. Si los pueblos deseaban la cercanía de su Dios sin conseguirla, en un tiempo y en un lugar concreto, se ha producido el verdadero Adviento, a través de la encarnación del Hijo de Dios. La verdadera parusía, la verdadera epifanía de Dios. El Hijo de Dios ha entrado en nuestra historia y ha revelado su misterio hasta entonces inalcanzable para el hombre, ¿no? Lo que leeremos en estos días de Navidad, el misterio oculto, ahora se nos ha revelado, ¿no? Al hacerse carne el Hijo de Dios. En Cristo Dios ha dado respuesta a la larga búsqueda de los filósofos y de los hombres religiosos de todos los tiempos. De alguna manera Dios mismo sembró en ellos los deseos de encontrarlo. Ese deseo que hay en el hombre, ¿no? Como dice San Agustín, nos hiciste para ti. Hay en el hombre un deseo de eternidad, de plenitud, ¿no? Dios lo ha puesto en el corazón del hombre. Y Dios mismo ha satisfecho ese deseo. Es conmovedor comprobar cómo ya la humanidad anterior a Cristo vivía anhelando la venida del verdadero Salvador. Con los nombres de Adviento, Parusía, Epifanía y otros por el estilo, ofrecía la antigüedad pagana el cuerpo de palabras más apropiadas al milagro de la verdadera manifestación de Dios entre los cristianos,
y la Iglesia no vaciló en llenar estos recipientes preparados por el paganismo, al cual guiaba la providencia de Dios con la verdad que ansiaba. Es una cita de un autor precisamente reflexionando sobre este mismo acontecimiento. Esto no significa que el cristianismo sea únicamente la respuesta a las esperanzas de las religiones antiguas. En el cristianismo hay una novedad, ni aún a sus aspiraciones más nobles, ya que Jesucristo supera cualquier expectativa humana. De hecho, el hombre no sabe cuáles deben ser sus aspiraciones, aquellas que responden al fin para el que fue creado. San Pablo llega a decir que no sabemos lo que nos conviene, dice en la carta a los romanos, ¿no? Y añade que hemos descubierto el eterno proyecto de Dios sobre el hombre solo porque Cristo lo ha revelado, en la carta a los Efesios. Hasta entonces ese plan permanecía escondido. Aunque el helenismo aceptaba las categorías de venida, aparición o manifestación de lo divino, nunca habría podido aceptar una encarnación de Dios. Eso es demasiado, ¿no?, para el pensamiento helenístico. Por tanto, hay una novedad. El proyecto de Dios, que se ha revelado en Cristo, supera, por tanto, todos los pensamientos, todos los anhelos y todos los deseos humanos. 1 Corintios 2:9. Jesús no solo nos ha comunicado los contenidos del eterno proyecto de Dios, Él mismo lo ha realizado y nos ha introducido en él. Eso es algo tan novedoso que no puede venir de los hombres, sino solo de Dios. Él ha tomado la iniciativa. Aparecía como algo insensato para los judíos y los griegos de la antigüedad y sigue siendo incomprensible para las religiones y filosofías contemporáneas. Que un Dios se encarne, que un Dios se haga hombre. Los primeros cristianos se encontraron con la dificultad de expresar estos conceptos. No tenían palabras adecuadas, ¿no?, para expresar lo que llevaba esa encarnación del Hijo de Dios. Por eso tomaron los términos de su ambiente cultural y se sirvieron de ellos transformándolos. La Iglesia primitiva usó la palabra adventus, que ya hemos visto sus acepciones paganas, para indicar que Dios nos ha visitado en Cristo. Lo que era la visita del emperador, pues ahora es la visita de Dios, que nos ha visitado en Cristo y se ha quedado a vivir con nosotros. Ha puesto su tienda entre nosotros. Por lo que podemos encontrarlo en nuestra historia concreta. Dios ha entrado en la historia de la humanidad, ¿no? Eso es lo que significa la encarnación. ¿Cuál es la historia propiamente? Hemos visto un poco la palabra, pero la historia propiamente del Adviento en cuanto a celebración litúrgica. Tenemos que decir que al principio los cristianos no celebraban el nacimiento de Cristo. Esto a mucha gente les choca, ¿no?, que al principio los cristianos no celebraran el nacimiento de Cristo. Pensamos que siempre ha habido Navidad, que siempre... Y no es así. Al principio solamente celebraban su muerte y resurrección. Ya sabéis cómo el año litúrgico ha partido del domingo. El domingo es el origen del año litúrgico. Lo primero que celebra la Iglesia naciente es el domingo. Dicen los Hechos de los Apóstoles que estando reunidos a los 8 días en el mismo lugar, tenemos las apariciones del resucitado, ¿no?, de Jesús resucitado. Y cada 8 días la Iglesia no ha dejado de reunirse en el día que se llama el Día del Señor, dice el Concilio Vaticano II. Por tanto, el domingo es el origen del año litúrgico. Cuando se comienza a señalar un domingo al año, después de la Pascua de Nisan, de la Pascua judía, se comienza a celebrar de forma solemne una vez al año ese misterio pascual, la muerte y la resurrección del Señor, que se celebraba solo en la noche, en la vigilia pascual, que podemos decir es el origen también de la Semana Santa. No había como ahora Viernes Santo, Jueves Santo, no, al principio no. En esa misma noche se celebra todo, el paso de la muerte a la vida, ¿no?, así al principio. Solo posteriormente, como hay unos días de ayuno, de preparación, a esa gran vigilia, siempre que había una vigilia, había unos días de ayuno, de preparación, de oración y más intensa,
pues esos días se van llenando de celebración, se les va dando un contenido, y así nace pues el Viernes Santo, el Jueves Santo, tal como nosotros hoy lo celebramos, ¿no? Y solo posteriormente, veremos, nace el otro ciclo, que sería el de la Navidad y su preparación. La Pascua era la única fiesta anual y se esperaba precisamente el retorno glorioso del Señor durante una fiesta de Pascua. Tenían esa convicción de que el Señor iba a volver durante una vigilia pascual. Ya sabéis que los primeros cristianos tenían la conciencia de que la venida del Señor iba a ser inminente. Y por eso algunos no hacían nada. Ya escuchamos el otro día que decía, algunos están sin trabajar metiéndose en todo, ¿no? Pues a eso les exhortamos que trabajen, porque claro, si va a venir el Señor, ¿para qué iban a hacer nada? Si va a venir inminentemente, ¿no? De ahí ese grito, Maranatá, ven Señor Jesús, que cantamos también ahora en Adviento, ¿no? Poco a poco, entonces vivían una exigencia muy grande, porque el Señor iba a volver. Pero eso luego se fue relajando, porque vieron que el Señor no venía. Y entonces el listón se fue bajando, ¿no? Se fue bajando, y ya los que habéis estudiado historia de la Iglesia, pues ya sabéis un poco más. Como digo, el Señor iba a volver precisamente durante una fiesta de Pascua, antes de que pasase la generación de sus contemporáneos, ¿no? Iba a ser inminente. La esperanza de la parusía se acrecentaba en la liturgia, por eso querían acelerarla con su oración, apresurarla, como testimonia la plegaria aramea de proveniencia apostólica Maranatá, que encontramos en 1 Corintios 16, 22, o en Apocalipsis 22, 20, y también en la Didaché. En esos tres documentos aparece esta expresión. Tiene dos posibles significados. Si la leemos Maranatá, significa ven Señor, es una súplica. Y sin embargo, si la leímos Maranatá, pues es el Señor viene o ha venido. Ya sabéis que en estas lenguas una pequeña sílaba ya cambia todo el significado. A partir del siglo IV se generaliza la celebración de la Navidad. Es decir, desde el siglo IV no hubo Navidad. Y comienza a celebrarse en unos sitios y en otros no. Y poco a poco van copiando, podemos decir, de unos a otros. En la liturgia hay mucho de copiar, ¿no? Iban a un sitio, veían lo que hacían allí y decían, pues vamos a hacerlo también eso nosotros. Y así por eso vemos cuando estudiamos los ritos litúrgicos, decimos, pues sí, fíjate esto que es de tradición oriental y ahora está aquí en la liturgia hispánica. Bueno, pues, alguno que viajó allí trajo aquí pues una letanía o una costumbre. Hay muchas influencias, ¿no? Entre unos, y era por eso, ¿no? E incluso los primeros ceremoniales, que son los órdenes, pues surgen así, de uno que va a un sitio y copia allí, mira lo que hacían. Ahora vienen, hacen aquí, cantan lo copiaba y luego lo llevaba a su iglesia, y entonces luego lo hacían ellos también, y surgían esas. A partir del siglo IV, por tanto, se generaliza la celebración de la Navidad. San Agustín, hacia el año 400, afirmaba que la Navidad no es un sacramento, en el mismo sentido que la Pascua. ¿Qué queremos decir con la palabra aquí sacramento? No nos referimos a los 7 sacramentos, ¿no? Sino, ya sabéis que la virtud de la liturgia es hacer presente el acontecimiento que celebra. Es decir, no recordamos un acontecimiento histórico, no estamos celebrando el cumpleaños de Jesús, como decimos, sino que con la liturgia podemos decir el día de Navidad, hoy ha nacido Jesucristo, hoy ha aparecido el Salvador, hoy en la tierra cantan los ángeles. Es decir, nos hacemos contemporáneos del acontecimiento salvífico de manera misteriosa, ¿no? Sacramental, podemos decir, porque al celebrar el sacramento, al celebrar la Eucaristía, de la Santa Misa, de ese misterio, se hace presente. Por eso las celebraciones de los misterios del Señor no pueden celebrarse como misas votivas, porque tienen su día, y no puedo celebrarlo yo el 17 de febrero, porque ahora tengo yo la devoción, no se pueden celebrar, nada más que el día que la Iglesia, los misterios del Señor, porque precisamente tienen ese poder.
la liturgia de la Iglesia, de hacer presente, de hacernos contemporáneos de manera misteriosa, ¿no?, del acontecimiento y de su eficacia salvadora. Y en ese sentido San Agustín dice que la Navidad no es un sacramento en el mismo sentido que la Pascua, dice él. Pero esta opinión de San Agustín la contrarresta luego 40 años después. Dice él que es un simple recuerdo del nacimiento de Jesús, como las memorias de los santos que se hacían pues, de su martirio, dice San Agustín. Pero ya digo que le contrarresta. En este sentido no haría falta un tiempo de preparación, porque como no es un sacramento, sino un mero recuerdo, no hace falta que tenga un tiempo de preparación, dice San Agustín. Pero digo que le contrarresta 50 años más tarde San León Magno, el Papa San León, que es un poco el gran Papa liturgista, ¿no? Muchas de las oraciones que hoy recitamos, de las antífonas, las compuso él, ¿no? O su escuela, sus colaboradores. Y San León Magno dice que sí lo es, que es un sacramento. Dice que hay un único sacramento de nuestra salvación, que es el misterio de Cristo, y ese se va haciendo presente a lo largo de las celebraciones del año. Es el único Jesucristo, pero el único sacramento, pero en cada celebración lo celebramos bajo un aspecto determinado. El único sacramento de nuestra salvación se hace presente cada vez que se celebra un aspecto del mismo. Porque además no son compartimentos estancos. El que nace, el que se encarna, lo hace para morir y resucitar por nosotros, ¿no? Esa unidad de la Navidad con la Pascua pues se pone de relieve, pues, por ejemplo, en el anuncio que se hace el día de la Epifanía, después del Evangelio, de las fiestas de la Pascua y de las fiestas móviles del año, ¿no? Esa unidad, y la gente también se saluda en Navidad, felices Pascuas, ¿no? Igual Pascua de Resurrección, Pascua de Navidad, las 3 Pascuas, ¿no? Y Pentecostés, serían las 3 Pascuas. Pues es lo que San León Magno afirma. Se hace presente todo el misterio de Cristo cada vez que celebramos un aspecto del mismo, por lo que la Navidad es ya el inicio de nuestra redención que culminará con la Pascua. Estas consideraciones posibilitaron su enorme desarrollo teológico y litúrgico, hasta formarse un nuevo ciclo celebrativo distinto de la Pascua. Independiente no, está todo relacionado, ¿no? Pero bueno. Y parte de los que contribuyeron a ese gran bagaje teológico y litúrgico es el mismo Papa San León Magno, ¿no? Esos días leemos en la segunda lectura del oficio de lectura muchos de sus sermones precisamente sobre la Navidad, ¿no? En Pascua se celebra el misterio redentor de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. En Navidad se celebra la encarnación del Hijo de Dios realizada en vistas de su Pascua, ya que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo todo lo que recitamos en el credo, ¿no? Y se hizo hombre. Es decir, a medida que la Navidad y la Epifanía fue adquiriendo más importancia, ya sabéis que la Navidad es más fuerte aquí en Occidente y sin embargo en Oriente ponen más acento en la Epifanía, pero es el mismo acontecimiento. La Epifanía es la manifestación, pero en Navidad también es manifestación. El que nace, nace para manifestarse, para que los hombres pues lleguen al conocimiento de la verdad. Y hoy en día pues también las iglesias orientales ponen más acento en la fiesta de Epifanía, ¿no? Las noticias más antiguas que tenemos de un periodo de preparación a esta fiesta de Navidad y Epifanía las tenemos procedentes de la Galia y de Hispania, o sea, de aquí. Tenemos, por ejemplo, las noticias que dicen, en España, un canon del Concilio de Zaragoza, aproximadamente 380-381, invita a los fieles a frecuentar la asamblea durante las 3 semanas que preceden a la fiesta de Epifanía, es decir, a partir, por tanto, del 17 de diciembre. Aquí en España sería ese el origen del Adviento, es lo que hoy es la segunda etapa del Adviento.
Los cristianos son invitados a evitar la dispersión de las fiestas paganas de aquellos días. Ya sabéis que el 25 de diciembre se celebraba una fiesta romana del solsticio de invierno, ¿no? Cuando el sol comienza a crecer, pues el día comienza a ser más largo, se celebran unas grandes fiestas con todo lo que conllevaban las fiestas romanas, parecidas a las de hoy, vamos. Entonces a los cristianos se les invitaba, pues vivían en un mundo pagano, eran una minoría, pues a evitar esa dispersión, a reunirse en asamblea, a evitar penitencias extravagantes, algunos se pasaban haciendo cosas raras, como caminar descalzos o escaparse a los montes. Parece que se trata de un periodo de preparación al bautismo que se celebraba según el uso oriental en la fiesta de la Epifanía. Ya sabéis que la fiesta de Epifanía es la fiesta de las tres manifestaciones, ¿no? De los magos, la del bautismo y la de las bodas de Caná. Entonces ese día, igual que en la noche de Pascua, se administraba, según la costumbre oriental, el bautismo. Sería pues al inicio una preparación bautismal para la Epifanía y comenzaba el 17 de diciembre, de los que se iban a bautizar. En Francia, según un texto tardío del siglo XI atribuido a San Hilario de Poitiers, se proponen para los fieles 3 semanas de penitencia, con prácticas ascéticas y penitenciales, como reacción a las fiestas paganas del fin del mes de diciembre. Pero en el siglo V encontramos una especie de cuaresma, o tiempo de preparación a la Navidad del 25 de diciembre, que comienza 6 semanas antes. En un sermón de San Máximo de Turín encontramos ya reflejado este sentido de preparación a la Navidad. Dice: en preparación a la Navidad del Señor, purifiquemos nuestra conciencia de toda mancha, llenemos sus tesoros con la abundancia de diversos dones. En Rávena, que sabéis que es una ciudad importante en esta época, hoy prácticamente que tuvo una especie de corte pequeño imperio y también una especie o una iglesia muy, muy viva, pues también tenemos noticias en el llamado rótulo de Rávena de esa preparación a la Navidad, de una preparación a la Navidad. Como vemos, todavía no hemos dicho nada de Roma, y es que Roma fue de las que más tardíamente aceptó este tiempo de la preparación a la Navidad. Hemos visto también que la variación varía en cada lugar. La duración era distinta. Con el tiempo se generalizó la práctica de 40 días, a imagen de la Cuaresma. Era lo que se llamaba la Cuaresma de San Martín, porque comenzaba precisamente el día 11 de noviembre. Cuaresma de San Martín o Cuaresma de invierno. Cuando el Adviento fue asumido por la liturgia romana en el siglo VI, hasta el siglo VI, se le atribuye al Papa Ciricio el que extendiera la Cuaresma a toda la liturgia, a todo el rito romano, ya había adquirido un paralelismo con la Cuaresma, tanto en su duración como en sus contenidos. De hecho, los antiguos sacramentarios romanos contienen oraciones para 6 domingos, que se conservan hasta el presente en la liturgia ambrosiana y mozárabe. La liturgia ambrosiana es sabéis que es la de Milán y toda su zona de influencia. Ahí el rito ambrosiano sigue teniendo 6 semanas, el Adviento. Y también en el rito hispano-mozárabe son 6 semanas de Adviento. El rótulo de Rávena, colección de plegarias del siglo V, ya lo hemos citado, recoge 40 oraciones, una para cada día del Adviento. La fuerte dimensión escatológica de la Cuaresma y de la Pascua impregnó también el Adviento, llegando a ser su dimensión más significativa. Es decir, en esta primera etapa del Adviento, de nacimiento del tiempo de Adviento, se pone muy de relieve ese carácter de preparación a la última venida. El Señor vendrá como juez y hay que prepararse, hay que convertirse, hay que hacer penitencia para que cuando llegue nos encuentre preparados, ¿no? Nos encuentre preparados. Ese sería el primer sentido del Adviento cuando surgió ya como tiempo propio de la liturgia romana, como digo, en el siglo VI. Hasta el siglo VI no se generalizó
para todo el rito romano esa celebración del Adviento. Junto a esa dimensión escatológica, el Adviento heredó también de la Cuaresma el carácter penitencial, ya lo hemos dicho, entendido como purificación de las propias faltas, en orden a estar preparados para el juicio final. Por eso se practicaba un prolongado ayuno. En la Iglesia Ortodoxa se sigue ayunando del 15 de noviembre al 24 de diciembre, y ellos lo llevan a rajatabla, ¿no? Y durante la Cuaresma también. Las vísperas de la fiesta solo se puede comer trigo hervido con miel. En Occidente los ayunos se transformaron en abstinencia, nosotros siempre rebajamos un poco, excepto en las témporas de diciembre y las vísperas de Navidad, los días de abstinencia que la gente come más que otros días, porque luego tienen unos platos típicos de esos días de abstinencia, ¿no? Que son para esos días. Así que buena penitencia. En las témporas de diciembre y las vísperas de Navidad se practicaba la abstinencia, excepto esos días. Después del Vaticano II desaparecieron. Las témporas ya sabéis que antes estaban repartidas en las 4 estaciones y ahora pues solo celebramos esos días ahí al principio del mes de octubre, que pasan muchas veces desapercibidos, ¿no? Todavía están pendientes de una verdadera adecuación a la nueva situación, pero no se acaba de arreglar esto de las témporas, ¿no? Como días de petición, días de oración y también de penitencia. Igualmente se generalizó el uso del color negro en los ornamentos sacerdotales y más tarde se pasó al morado. Los diáconos no vestían dalmáticas, sino planetas. No sé si han visto este ornamento alguna vez. Algún día que vayan a San Martín se lo enseño, que allí hay. Las planetas eran como una casulla de guitarra, por atrás era una casulla de guitarra, pero por adelante era una especie de babero, así muy pequeño, llegaba solo por aquí. Una casullita, por aquí era una casullita pequeña. Sí. Por atrás igual, pero por adelante así de pequeña. Sí, es una especie de babero. Sí. Y eso ahora lo vestían los diáconos durante este tiempo de Adviento. Como una casulla más pequeña por delante y plegada por detrás. Se eliminaron los cantos del Gloria, el Te Deum, el Ite Missa Es, así como el sonido de los instrumentos musicales. También se prohibió la celebración de las bodas solemnes. Después del rezo del oficio divino, estaban prescritas algunas oraciones de rodillas. En algunos lugares, para asemejarlo todavía más a la Cuaresma, en los últimos días de Adviento se cubrían con velo las imágenes y altares, igual que en el tiempo de Pasión. Durante siglos el himno más usado en las misas y en el oficio fue el Rorate Celi de Super, et nubes pluan justo. Supongo que le sabrán o no. ¿Le cantan? ¿No? Bueno, pues eso es un punto negativo. Con las estrofas penitenciales que piden perdón por los pecados. Está tomado o inspirado en el profeta Isaías 45, ¿no? Es el canto típico del Adviento romano, ¿no? El Rorate Celi. San Gregorio Magno hace una pequeña reforma porque vio que aquello era demasiado serio, ¿no? Que el Adviento pues tenía otro carácter que la Cuaresma. Redujo la duración del Adviento en Roma a 4 semanas, tal como lo tenemos hoy. Durante mucho tiempo convivieron las dos fórmulas, en unos sitios las 6 semanas, en otros 4, aunque a finales del siglo XII se impuso definitivamente el uso breve, el de las 4 semanas. Las 4 semanas evocaban la espera mesiánica del Antiguo Testamento, porque se interpretaba como el recuerdo de los 4000 años pasados entre la expulsión de Adán del paraíso y el nacimiento de Cristo, según los cómputos de la época. Se pensaba que habían pasado 4000 años, entonces eran las 4 semanas de Adviento. Para contrarrestar el espíritu penitencial, la liturgia reintrodujo el Aleluya los domingos en las antífonas del oficio, lo que se ha conservado hasta el presente, extendido a los otros días de la semana. Los predicadores subrayaron cada vez más el recuerdo de la historia previa al nacimiento de Cristo. Comienza a tomar otro acento el Adviento. Hemos visto que al principio era solo
esa dimensión escatológica, ahora comienza también a recordarse el nacimiento en la carne, la venida, la encarnación del Hijo de Dios, ¿no? Esta ha sido la característica predominante durante siglos del Adviento. La liturgia anual de la Iglesia fue evolucionando y transformándose. Con el tiempo sirvió para evocar toda la historia de la salvación. Adviento se consagró a los acontecimientos del Antiguo Testamento, Navidad a los misterios de la infancia del Señor, el tiempo después de Epifanía a su vida pública, Cuaresma a su pasión y muerte, Pascua a su resurrección, y el tiempo después de Pentecostés a la vida de la Iglesia. Es decir, todo el año litúrgico se estructuró para celebrar pues, la historia de la salvación. En los momentos actuales, pues ya lo sabemos, el Adviento comienza con las primeras vísperas del domingo que cae el 30 de noviembre o el más próximo a este día y acaba antes de las primeras vísperas de Navidad, dicen las normas universales del año litúrgico. Su característica principal es la tensión entre la preparación para la Navidad, en la que se conmemora la primera venida del Hijo de Dios a los hombres, y la expectación de la segunda venida de Cristo al final de los tiempos. Es decir, hay esas dos dimensiones que han estado presentes a lo largo de la historia en el Adviento, ahora se encuentran recogidas, las dos. Hay, por tanto, una tensión entre esas dos preparaciones, la de los siglos a la venida del Mesías y la de la historia humana que camina hacia la plenitud. Consta de dos partes bien diferenciadas. La primera, desde el inicio hasta el 17 de diciembre, es la primera parte del Adviento, donde se pone más de relieve esa dimensión escatológica, y la segunda, del 17 al 24, que es preparación más directa a la Navidad, ¿no? A la venida del Señor, las ferias mayores, que se dice, ¿no? ¿Qué celebramos en Adviento? Pues la triple venida del Señor, no doble, sino triple. Las celebraciones de la Iglesia son memoriales. Ya hemos explicado antes un poco esto, ¿no? Es decir, recuerdo de acontecimientos pasados actualizándolos, promesa de realidades futuras y actualización sacramental de lo que se celebra. Es decir, en la celebración de la Iglesia convergen el pasado, el futuro y también el presente. Meditando en la venida pasada de Cristo y preparando su venida futura, aprendemos a recordar o a reconocer su venida presente. Como dice el prefacio tercero que estamos utilizando en esta primera parte, el mismo Señor viene ahora a nosotros, en cada hombre y en cada acontecimiento, para que lo recibamos en la fe, ¿no? Viene ahora a nosotros. Y viene especialmente en los sacramentos, en la Eucaristía, ¿no? Pero también en cada hombre y en cada acontecimiento. Recordemos lo del juicio final, ¿no? Tuve hambre, me disteis de comer, tuve sed, me disteis de beber, ¿no? Cristo está viniendo en cada acontecimiento, tenemos que estar despiertos para acogerlo. Para quien lo recibe en la fe, su venida se convierte en salvación. Quien lo rechaza pierde la oportunidad que se le ofrece y permanece en la condenación. Ahí tenemos el reto, ¿no? Personal cada uno, de acoger o rechazar, ¿no? El Señor vino. Durante el Adviento la Iglesia mira al pasado, a las esperanzas de Israel, a las promesas de los profetas, cada día las vamos leyendo en la Santa Misa, ¿no? Y luego el Evangelio está en sintonía con esa profecía, ¿no? Vemos cómo se ha cumplido, ¿no? Por ejemplo, ayer, preparará para todos los montes, para todos los hombres un manjar, una mesa, ¿no? Y como el Evangelio aparecía, pues la multiplicación de los panes y los peces, ¿no? El Hijo de Dios se hizo hombre para que los hijos de los hombres pudiéramos llegar a ser hijos de Dios. El admirable comercium, ¿no? Que dirá la liturgia de Navidad. Dios hace un intercambio con nosotros, ¿no? Porque Jesús vino y se ha quedado entre nosotros. En nuestros días no es necesario subir al cielo o bajar al abismo para encontrar a Dios, dice la carta a los romanos. Este Señor que vino vendrá. En Adviento al mismo tiempo se hace presente la obra pasada, a la vez que se hace presente la obra pasada de Dios, la Iglesia mira al futuro. Podemos decir
que el año litúrgico comienza como terminó, porque las últimas semanas también hemos estado mirando al futuro, ¿no? A la manifestación gloriosa de Cristo, a la nueva Jerusalén que descenderá del cielo, cuando la humanidad redimida entrará en el paraíso verdadero, del que el jardín del Edén era solo un anuncio profético, y vivirá la vida de Dios para siempre. Cumpliendo sus promesas, Jesús vendrá para llevar a plenitud su obra salvadora. La liturgia anticipa proféticamente el cumplimiento de sus promesas y nos permite pregustar la vida eterna, ¿no? Es anticipo de ese banquete eterno, ¿no? Y el Señor viene. La liturgia actualiza de una manera misteriosa lo que recordamos, como ya ha sucedido. Ya lo hemos dicho antes, eso es el memorial, ¿no? Esta palabra designa. Y lo que esperamos como suceso futuro. Por lo que podemos hablar de tres venidas del Señor. La que tuvo lugar hace más de 2000 años, la que se realizará al final de los tiempos y la presente en que ambas se actualizan. Jesús viene, se hace presente entre nosotros. Por eso la Sagrada Escritura llama a Jesús el que es, el que era y el que viene, dice el Apocalipsis. Y dice que es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿no? La carta a los Hebreos. Por tanto, hay una perenne actualidad de la venida del Señor a nuestras vidas. Las primeras oraciones del Adviento invitan a tomar conciencia de esa perenne actualidad de Dios que nos visita. Decía una de las antífonas: anunciad a todos los pueblos y decidles, mirad, viene Dios, nuestro Salvador. La Iglesia comienza su año litúrgico afirmando que Dios viene. Anuncia que el mismo que nació en Belén y volverá para llevar todo a plenitud, viene hoy. Viene porque somos importantes para Él. Viene para liberarnos de todo lo que nos impide ser felices. Viene para darnos su vida eterna. Y lo hace especialmente por medio de la Iglesia y de su liturgia. Esta venida actual hace significativo el Adviento y asegura que el cristianismo no es solo una hermosa utopía, unas ideas bonitas, sino que es algo real. Dios viene. Cada Adviento es una oportunidad de encuentro con Él. En la primera semana se nos invita a la vigilancia. Todos sabemos que el cristianismo no es, en primer lugar, un conjunto de doctrinas o de normas morales, sino una persona, Jesús de Nazaret, el encuentro con Él y con la buena noticia de su amor. Esto nos lo recordaba muchas veces el Papa Benedicto XVI. Esto es precisamente lo que celebra el Adviento, que Jesús viene a nosotros y que podemos encontrarlo. Si el Señor llama a nuestra puerta, es natural que la Iglesia nos invite a velar para evitar que su llegada pase desapercibida. Las lecturas de estos días insisten: velad, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Vigilad, pues no sabéis cuándo es el momento. Estad siempre despiertos. Es decir, todos los años se nos repite lo mismo. San Pablo repite la invitación de Jesús oponiendo tres imágenes de pecado: la noche, la oscuridad, dormir, y tres de gracia: día, luz, despertar. Lo leíamos el domingo: ya es hora de despertaros del sueño. Ahora nuestra salvación está más cerca que cuando empezamos a creer. La noche está avanzada. El día se echa encima. Dejemos las actividades de las tinieblas. Pertrechémonos con las armas de la luz. Conduzcámonos como en pleno día, con dignidad. Y luego seguía San Pablo diciendo las cosas que entonces hacían, que también las hacen hoy, ¿no? Igual. Velad es despertar. El apóstol no se dirige a paganos que deberían abandonar su vida y convertirse, sino a cristianos que se supone que ya están convertidos. La situación de oscuridad no es propia únicamente de una época de la historia anterior a Cristo, aún no redimida. Los creyentes también se encuentran rodeados por los poderes de las tinieblas y algunas veces sucumben ante sus seducciones. De ahí la importancia de estar vigilantes, despierto. San Pablo denomina actividades de las tinieblas al pecado, actividad propia de aquellos que viven en la oscuridad del error y no se dejan iluminar por Cristo.
Velar es acoger el perdón. Despertar del sueño es aceptar la propia verdad, la propia debilidad y pedir perdón. Solo los que toman conciencia de sus faltas comprenden que siguen necesitando de Cristo y pueden orar con humildad. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Es decir, que tu gracia nos vuelva a iluminar y restablezca en nosotros la luz del bautismo, ahora oscurecida por el pecado. En el camino de la vida el creyente puede sentirse débil, afligido por el cansancio. Parece que la oscuridad lo envolviera y que la llama de la fe se debilitara. Ese es el momento de pedirle que su luz nos restaure. Es el momento de redescubrir el sentido del Adviento, para acoger con humildad a Cristo, que viene siempre a buscar y salvar lo que estaba perdido. Velar es optar por Cristo. Por desgracia, en ocasiones también los bautizados nos dejamos arrastrar por la seducción del mundo. Por eso Jesús advierte con realismo: velad en oración, para no caer en la tentación, porque el espíritu es decidido, pero la carne es débil. Hemos de estar atentos para que la gracia de Dios no se desperdicie en nuestras vidas. La Iglesia invita siempre a velar. El beato cardenal Newman escribió un precioso sermón sobre el Adviento, en el que se pregunta qué significa velar. Mejor o peor, todos sabemos que es creer, amar y esperar. Pero ¿a qué se refiere Jesús cuando nos invita a mantenernos en vela? Dice el cardenal. Comienza con una reflexión vivencial sobre los sentimientos del que espera a alguien. Continúa diciendo que si el esperado es Cristo, estar en vela tiene que ver con el enamoramiento, con el deseo de encontrarle y de servirle en todos los acontecimientos. ¿Sabes lo que es vivir pendiente de una persona que está contigo? Esta mañana el retiro que nos daban pues también decía que en castellano tenemos esa doble espera y esperanza para expresar, que no es lo mismo esperar al tren que esperar a una persona que queremos que viene en el tren, ¿no? Es distinto, la forma de esperar y todo, ¿no? Para hablar también del Adviento, un poco como está diciendo también el cardenal Newman. De forma que tus ojos van detrás de los suyos, lees en su alma, percibes todos los cambios en su semblante, anticipas sus deseos, sonríes cuando sonríe, y estás triste cuando está triste, y estás abatido cuando estás enfadado, y te alegras con sus éxitos. Estar vigilantes ante la venida de Cristo es un sentimiento parecido a todos estos, en la medida en que los sentimientos de este mundo son aptos para reflejar los del otro. Está vigilante ante la venida de Cristo la persona que tiene una mente sensible, que lo busca en todo cuanto sucede, dice el cardenal en ese sermón que él titula A la espera del amigo, amigo con mayúscula. Por tanto, primera semana, vigilad. La segunda semana, el juicio del Señor. Movido por su amor, Dios envió al mundo a su propio Hijo para librarnos del pecado y convertirnos en hijos suyos. Ante este don, la respuesta lógica debería ser la acogida agradecida y la obediencia de la fe. Pero no siempre es así. En el pasado algunas personas rechazaron a Cristo y en nuestros días el fenómeno ha adquirido dimensiones extraordinarias, ¿no? Ya sabéis esa expresión del Papa, ¿no? Esa apostasía silenciosa de Europa, ¿no? Continente cristiano que evangelizó el mundo, ¿no? Y sin embargo hay esa apostasía silenciosa. En el contexto del Adviento resuenan con fuerza las palabras del Señor: cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe en la tierra. Esas palabras nos golpean, ¿no? Fuertemente, sobre todo a los que tenemos la misión de evangelizar. Nuestras opciones nos juzgan. No debemos olvidar que cada venida de Cristo a nuestra vida va acompañada de un juicio. Lo recuerdan los primeros domingos de Adviento y también los últimos del tiempo ordinario. El año litúrgico comienza como termina. Al final y el principio del año litúrgico coinciden en su invitación a vivir seriamente la vocación cristiana. Tenemos que entender qué significa el juicio de Jesucristo. Él no necesita pronunciarse.
Cada uno de nosotros con su elección se juzga a sí mismo, tal como dice San Juan. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para salvarse. El que cree en Él no será condenado. Por el contrario, el que no cree en Él ya está condenado, por no haber creído en el Hijo único de Dios. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. Cristo es la luz del mundo, el Salvador enviado por el Padre. Ante Él hay que hacer una acción: o acogemos la luz, el perdón y la vida, o permanecemos en la oscuridad, la culpa y la muerte. El Adviento es, por tanto, un tiempo serio. Cristo nos ofrece la posibilidad de ser hijos de Dios, pero a menudo la gente se preocupa más de otras cosas, ¿no? No tienen tiempo para Dios, dice la gente. No, yo soy muy cristiana, pero no tengo tiempo de ir a misa. Tengo que trabajar, o tengo que atender a esta persona, o tengo que sacar los nietos a pasear. La gente no tiene tiempo para Dios. Por eso la Iglesia, que conoce nuestra debilidad, nos enseña a orar así: Señor Todopoderoso, rico en misericordia. Cuando salimos animosos al encuentro de tu Hijo, es la oración colecta del domingo que viene, no permitas que lo impidan los afanes de este mundo, esos que nos enredan, ¿no? Guíanos hasta Él con sabiduría divina para que podamos participar plenamente de su vida. Necesitamos que Cristo venga a salvarnos, ya que no podemos salvarnos a nosotros mismos, pero corremos el peligro de ser absorbidos por los afanes de este mundo y de olvidar cuál es el negocio más importante de nuestra vida. Al final el que se salva es el que sabe, y el que no, no sabe nada, ¿no? Por eso suplicamos a Dios que nos dé su sabiduría para que sepamos reconocer a Cristo en cada una de sus venidas. En cada celebración de la Iglesia se cumplen las palabras de Jesús. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora es arrojado fuera el príncipe de este mundo. Ahora tengo que tomar decisiones, porque ahora se me convoca a juicio en este Adviento. Los que acogen la presencia salvadora de Jesús son salvados. Los que la rechazan permanecen en el pecado. Esto me obliga a hacer una opción clara. El cristianismo no es un movimiento más, no es una propuesta entre otras. Por eso los evangelios del primer domingo de Adviento invitan a estar vigilantes para acoger al Señor que viene. Y los del segundo nos transmiten el mensaje de Juan Bautista, que llama a la conversión, porque el Señor que viene es el juez del universo. Todo ser humano necesita de esperanza que le mantenga en el camino. Las 2 primeras semanas de Adviento anuncian la gran esperanza, la salvación definitiva que puede dar un sentido a nuestras caídas y sufrimientos, a nuestro presente, aunque sea a veces fatigosos. Este es el motivo por el que los cristianos queremos acelerar el día final, el triunfo definitivo de Cristo, que supone nuestra liberación del pecado, del sufrimiento y de la muerte. Insistimos: ven, Señor. El tercer domingo, la tercera semana, la alegría cristiana. El tercer domingo de Adviento es llamado el domingo Gaudete. Recibe su nombre de la primera palabra del introito de la misa: Gaudete in Domino, iterum dico semper gaudete. Tomado de San Pablo, Filipenses 4, 5. Estad siempre alegres en el Señor. Os lo repito, estad alegre, el Señor está cerca. El gozo de la cercanía de Navidad se refleja en las flores que colocamos en el altar, en la música, en las vestiduras litúrgicas, que por un día dejan el morado penitencial para transformarse en rosa. Parece ser que el origen se encuentra en la antigua costumbre de entregar ese día la rosa de oro, distinción que el Papa, desde el siglo XI, ofrecía a algunos príncipes como agradecimiento por su defensa de la Iglesia. Era ungida con crisma el domingo 4 de Cuaresma, el domingo letare, y se entregaba este día, el tercero de Adviento, ¿no? En nuestra época otra vez los papas están ofreciendo algunos santuarios marianos, y el Papa Francisco hace poco ha ofrecido no me acuerdo a qué santuario, una rosa de oro, ¿no? A Guadalupe quizás, sí.
La liturgia invita al gozo por la venida del Señor, al que llama alegría y júbilo de cuantos esperan su llegada, e invita a celebrar con alegría desbordante la Navidad, a la que define como fiesta de gozo para todos los creyentes. Haciéndose eco de la promesa de los profetas y del saludo del ángel a la Virgen María, invita a la alegría a la ciudad de Dios, que es figura de toda la Iglesia. Alégrate, Jerusalén, porque viene a ti el Salvador. Incluso llega a pedir que se alegre toda la naturaleza, destilen los montes alegría, porque con poder viene el Señor, luz del mundo. La cercanía del Señor es fuente de alegría. El Señor está cerca. Estas palabras revelan la esencia del Adviento y del cristianismo en general. La cercanía del Señor y de su juicio no despierta temor en los creyentes, sino alegría, porque viene para salvarnos. Todo el Evangelio es un gozoso anuncio del amor de Dios manifestado en Cristo. La liturgia del Adviento nos lo recuerda de una manera especial. Somos dichosos porque ya no estamos en la situación de los justos que esperaban en el cumplimiento de promesas lejanas. El Señor ha venido y se ha quedado. Tampoco hay que ir a buscarlo a sitios lejanos, ya que está más cerca de nosotros que nosotros mismos. Porque el Señor está cerca, la Iglesia se goza como la esposa en compañía de su amado. Toda la liturgia de Adviento es una invitación a la alegría. Incluso en medio de la oscuridad los cristianos deben alegrarse porque el Señor está cerca. Él no abandona a los suyos en la prueba. Los cristianos estamos invitados a compartir con los demás la alegría que celebramos, la que brota del encuentro con Cristo. Y la última parte del Adviento, que comienza el 17 de diciembre, coincide la mayoría de las veces con la última semana, el último domingo. El último domingo es el domingo mariano del año litúrgico romano. Si todo el Adviento es el tiempo mariano de la liturgia por excelencia, pues el domingo cuarto es el domingo mariano del año litúrgico. Es famosa esa oración sobre las ofrendas de este domingo, que dice: el mismo Espíritu que cubrió con su sombra las entrañas de la Virgen Madre, santifique estas ofrendas que hemos presentado en tu altar, ¿no? Tomada de la liturgia hispana. El 17 de diciembre la Iglesia Latina comienza la segunda etapa del Adviento, dedicada a preparar más directamente la fiesta de Navidad, lo que imprime un carácter especial a las lecturas, oraciones de la liturgia. A partir de ese día, en las primeras lecturas de la misa, se proclaman las promesas mesiánicas de los profetas, que encuentran su cumplimiento en la primera página del Evangelio de San Mateo y San Lucas, que se lee a continuación. Es decir, los evangelios de los acontecimientos que rodearon la llegada del Mesías. Se presentan las escenas inmediatamente anteriores al nacimiento del Señor, anuncio del nacimiento de Juan, de Jesús, visitación de María e Isabel, cántico de Zacarías y de María, genealogía de Jesús. Las oraciones hacen continuas referencias a la cercanía de Navidad y a las actitudes necesarias para celebrarla cristianamente. Al acercarse las fiestas de Navidad, te rogamos que tu Verbo, que se hizo carne en el seno de la Virgen María y habitó entre nosotros, nos haga sentir su amor y su misericordia. El día 24 por la mañana, suplica directamente a Cristo que no retrase su venida, tan largamente deseada. Apresúrate, Señor Jesús, no tardes ya, que tu venida dé nuevas fuerzas y ánimo a quienes hemos puesto nuestra confianza en tu misericordia. La misa de la mañana del día 24. La Iglesia, que ve en Cristo la fuente de su alegría y de su paz, expresa así sus sentimientos. Es justo darte gracias, Padre, por Cristo, a quien los profetas anunciaron. La Virgen esperó con inefable amor de madre. Juan lo proclamó ya próximo y señaló después entre los hombres. El mismo Señor nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento, para encontrarnos así cuando llegue velando en oración y cantando su alabanza. Es el prefacio segundo de Adviento. Un elemento característico de estos días son las antífonas mayores de Adviento. La esperanza cristiana ha encontrado una feliz formulación en las hermosas antífonas mayores que acompañan el Magnificat en vísperas y que son los elementos más característicos de los últimos días de Adviento.
En la antigüedad se cantaban con gran solemnidad en las catedrales y monasterios, reservando una antífona para cada una de las dignidades, que lo entonaba solo, cada día una dignidad del cabildo o en los monasterios, y el último día era el abad o el deán de la catedral que entonaba la última antífona, el O Emmanuel, que sería la víspera de Nochebuena, ¿no? Y se acompañaban con el volteo de las campanas, ¿no? De las catedrales y de los monasterios, ¿no? Era un momento muy solemne. Después respondía el coro repitiéndola, ¿no? Primero la cantaba él. En latín comienzan con la exclamación admirativa O, en español por OH, ¿no? De ahí viene que Nuestra Señora de la Esperanza o de la Expectación, cuya fiesta litúrgica se celebra el 18 de diciembre, en la liturgia hispana, sea llamada también Virgen de la O, ¿no? Aquí en España. La han oído, ¿no? La Virgen de la O. Incluso hay gente que se llama María de la O. Boecio en el siglo V hace una breve referencia a estas antífonas, por lo que podrían remontarse a su época, al menos en su primera redacción. Adquirieron la forma actual en el siglo VII. Voy a haber traído un folleto dedicado a las antífonas mayores que recoge todas las que ha habido a lo largo, todas las que se llegaron a componer, ¿no? Posteriormente se añadieron otras, llegando a 10 o 12, según las zonas. La liturgia romana actual conserva las 7 primitivas, las más originales. Son un magnífico compendio de cristología y a la vez un resumen de los deseos de salvación de toda la humanidad, tanto de Israel como de la Iglesia. Condensan el espíritu del Adviento y la Navidad. Todas comienzan expresando la sorpresa de la Iglesia ante el misterio de un Dios hecho hombre, por lo que dice con asombro, ¿no? Cuando vemos una cosa asombrosa, ¿no? Pues la Iglesia esos días asombra ante el misterio. Esta aclamación inicial sirve para subrayar la fascinación de quien contempla algo inaudito, admirable, ¿no? Que Dios se haga hombre, ¿no? Eso que los griegos no podrían nunca aceptar, ¿no? La encarnación. Continúan las antífonas con una comprensión cada vez más profunda del misterio de Cristo, sirviéndose de títulos y expresiones de la Biblia. Jesús es aclamado como sabiduría, pastor, sol, rey, Emmanuel. Todos estos títulos son necesarios para comprender su identidad, aunque todos son insuficientes, ya que el misterio de Cristo nunca puede ser totalmente explicado con palabras. De ahí que la exclamación admirativa O, con que se inicia cada una de las antífonas, sea tan importante, ¿no? Es la admiración. Ante el misterio, pues muchas veces no sirven las palabras, ¿no? Después de aclamar a Cristo con títulos diversos, todas terminan con una súplica, ven, y una indicación de los efectos que se esperan de su venida, la liberación del pecado y de la muerte, la enseñanza de la verdad, la salvación eterna. Además de en vísperas, en nuestros días se proponen algo resumidas como versículos del Aleluya antes del Evangelio de la Misa. Y también en castellano forman parte de uno de los signos de esa segunda etapa del Adviento, no sé si lo saben, ese himno. Cielos, lloved vuestra justicia, ¿no? Y luego cada una de las estrofas es una de estas antífonas de la O. Las conocemos todos, en el original latino comienza O sapiencia, O Adonai, O radis, O clavis, Oriens, O rex, O Emmanuel, que sería la última. Leídas en sentido inverso, las iniciales latinas de los títulos de Cristo forman el acróstico. Si las ponemos así todas, cogemos la primera y forman un acróstico que dice Erocras, que significa seré mañana, vendré mañana. Como en la última se lee el día 24, el día 23, perdón, pues el 24 seré mañana. Esta idea escondida en las antífonas se formula con claridad el día 24 por la mañana. Hoy sabréis que viene el Señor y mañana contemplaréis su gloria. Por la tarde la Iglesia afirma convencida, cuando salga el sol, veréis al Rey de Reyes que viene del Padre, como el esposo sale de su cámara nupcial. Los anuncios de los profetas, las esperanzas de la Iglesia, finalmente van a tener cumplimiento. Bueno, pues ya no me da tiempo a más, pero
quedan ahí pendientes los personajes del Adviento. Y como hay una serie de personajes que nos van guiando en este tiempo de Adviento. El primero es el profeta Isaías, que leemos tan abundantemente en estos días. Segundo sería Juan Bautista, que especialmente es a partir del domingo, aunque este domingo coincide con la fiesta de la Inmaculada, y entonces no le escucharemos. Y tercer personaje, María. Ya hemos dicho antes que es dice Pablo VI en la Marialis Cultus, con ella, excelsa hija de Sión, tras la larga espera de las promesas se cumple la plenitud de los tiempos y se inaugura la nueva economía cuando el Hijo de Dios asumió de ella la naturaleza humana para librar al hombre del pecado mediante los misterios de su carne. Esto es del Lumen Gentium 55, ¿no? María es modelo excelso de las actitudes, esto sí es de la Marialis Cultus, con la que debemos vivir el Adviento. La liturgia del Adviento, uniendo la espera mesiánica y la espera del glorioso retorno de Cristo al admirable recuerdo de la Madre, presenta un feliz equilibrio cultural que puede ser tomado como norma para impedir toda tendencia de separar el culto a la Virgen de su necesario punto de referencia, Cristo. Resulta así que este periodo, como han observado los especialistas en liturgia, debe ser considerado como un tiempo particularmente apto para el culto de la Madre del Señor. Marialis Cultus 3.4. Y luego el último personaje sería José, que ahora también el Papa Francisco ha puesto de relieve, incluyéndolo en las plegarias eucarísticas que no estaban, ¿no? La misión de José. Hay un texto del Papa Benedicto XVI, que como sabéis es muy devoto de San José, bueno, se llama también José, ¿no?, como nombre de pila, y que habla de los silencios de José. Dice, el silencio de San José no manifiesta un vacío interior, sino la plenitud de fe que lleva en su corazón y que guía todos sus pensamientos y todos sus actos. Un silencio gracias al cual San José, al unísono con María, guarda la palabra de Dios conocida a través de la Sagrada Escritura, confrontándolo continuamente con los acontecimientos de la vida de Jesús. Un silencio entretejido de oración constante, oración de bendición del Señor, de adoración de su santísima voluntad y de confianza sin reservas en su providencia. Un texto precioso sobre San José. Quería decir también una palabra sobre un elemento que se ha convertido en símbolo del Adviento, la corona de Adviento, ¿no? Es un símbolo que se ha introducido en los últimos tiempos, ya sabéis que tiene origen pues más bien en el ámbito familiar, en el norte de Europa, para ir, sobre todo pues de cara a los niños, irles introduciendo en estas semanas previas a la Navidad, se colocaba o se hacía en las casas esta corona de Adviento, y luego ha pasado también a las iglesias y se ha extendido un poco por toda la iglesia, por lo menos de rito romano, ¿no? Y no es obligatoria, si no se pone no pasa nada, ¿no? Aunque sea un... Y últimamente pues se ha enriquecido también su colocación con una bendición que aparece en el bendicional, que se puede hacer en las primeras vísperas de Navidad o en la primera misa que se celebra al principio, la bendición de esta corona, donde se expresa el simbolismo, ¿no?, del color verde, las luces que se van encendiendo, y también hay unas oraciones que se han compuesto para poderlas solemnizar el momento de encender la vela de cada domingo. No sé si las conocen, ¿no?, estas oraciones. Estas son las más famosas, las que vienen aquí, las de Barcelona, pero hay distintas versiones, ¿no? Incluso hay sitios que cada año las van haciendo según el lema del año. Por ejemplo, este año de la fe, pues las hacían con referencia a la fe. Estos son sugerencias también del tiempo de Adviento. Bueno, pues no hay tiempo para más, así que muchas gracias por su atención.